En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos en tu programa Abba Padre Internacional en una nueva entrega en este día en que seguimos celebrando la Pascua del Señor del año 2021. Y como siempre, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, querido hermano Luis Espinal, desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo. Somos el Ministerio Familiar Café Cuarto. Queremos también dar gracias a cada uno de nuestros hermanos que integran el gran equipo de Abba Padre. Y a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Queremos hacer una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Señor, dador de vida, dador de fe, dador de amor. Danos vida, amor, esperanza. Danos, Señor, ese fuego inmenso en cada uno de nuestros corazones. Derrama sobre nosotros el fuego santificador. Porque asimismo también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor. Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor. Manda la lluvia, 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 Señor, envía hoy tu Espíritu de amor. manda la lluvia, Manda hoy tu fuego en mi corazón. Manda hoy la lluvia. Manda hoy la lluvia. Señor, envía hoy tu Espíritu de amor. Manda hoy tu fuego santificador. Manda hoy la lluvia. Manda hoy la lluvia. Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor. Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor. Y no hay otro nombre, sobre todo nombre, en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabamos tu gloria, Señor. Alabamos tu nombre en el cielo. Aleluya, aleluya, En la tierra. aleluya. Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor.
Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios. Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor. Manda la lluvia, 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 manda la lluvia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Ven a llenar nuestros corazones del fuego de tu amor. Querido hermano Luis Espinal, te damos el paso. Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esto es palabra del Señor. Nosotros podemos reflexionar y ampliar esta reflexión en el Evangelio, mejor dicho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 153. Aquí no se refiere a los niños, a los pequeños. Los pequeños no se refiere a los niños, se refiere a los pobres de espíritu, a los que tienen la docilidad del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad del Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Aquí, dentro de esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros vemos cómo Jesús vuelve a destacar la figura del Padre. El Padre se lo ha entregado todo y Él ha aceptado lo que el Padre le ha entregado y Él está en íntima unión con el Padre. Todos los que estemos cansados, agobiados, enfermos, con opresiones, con dificultades económicas, con dificultades de diferentes índoles laborales, sociales, culturales, deportivas. Todo lo que a nosotros nos atormenta, debemos de llevarlo a las manos del Señor, a los pies del Señor, a el Señor en el Santísimo Sacramento, para que Él nos pueda dar la fuerza del Espíritu, que solamente lo da el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo procede de ellos dos y solamente de esta manera nosotros podemos reconfortarnos y poder animarnos a vivir la vida en el Espíritu. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. 。
Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 29 de abril la iglesia celebra el día de Santa Catalina de Siena. Escuchemos qué podemos aprender de esta doctora de la iglesia del año 1380. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad de corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo, pero sobre todo una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. En el año 1353, a los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir: «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?». Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan, y le habían pedido que dedicara su vida entera a amarlo a Él, hacerlo conocer, amar a los demás. Desde ese día, Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar a Jesucristo. En el año 1459, por consejo de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestir a la moda, a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esa joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y lo material, sino solamente lo espiritual y lo sobrenatural. Es lo que ella llamaría su conversión. Se corta su larga cabellera, deja de adornarse y de retirada frecuentemente a una piececita solitaria, a un solar de su casa, a orar, a meditar y a hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que deseaban para ella un brillante matrimonio, se dedicaban a hacerle insoportable esa vida espiritual. La humillaban, le decían que ese modo de vivir era una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta y cocinera de sus numerosos familiares, y hasta llegan a destruir la piececita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piececita donde me retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, es decir, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviese que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. En el año 1363, las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir en enseñanza del santo fundador de la comunidad, pero viviendo en su familia y dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se llama la tercera orden. Y así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, entre otros. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas, y la gente las llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre su túnica blanca a imitación del modo como vestían los padres dominicos, fundados por San Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria. Tenía un director espiritual, una superiora, un reglamento rígido y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esta asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante vestiría siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de su ciudad.
Sus primeros 4 años de terciaria dominica son de intensos sufrimientos, persecuciones de las familias, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión de los pecadores la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se la quiere dar de sabia mística. Los corrillos de los lavaderos de las esquinas y de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ella. Tentaciones terribles la asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Un martirio intenso que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende, los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras y le concede permiso para seguir la inspiración que el cielo le está mandando y a practicar la vida espiritual de la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piececita en un rincón del solar de su casa y allí se dedica a orar, a meditar y a mortificarse, y le suceden con frecuencia las visiones celestiales. Un día al empezar la cuaresma del 1366 se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre la Virgen María y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor y le coloca un anillo esposal en su dedo de la mano prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en su dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres, a tratar de convertir los pecadores y a dar buenos consejos a los que lo necesiten. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobres para ayudar, pecadores para convertir y gentes para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable. Cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de ti y de los tuyos. Esto se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror. Un día le dijo a nuestro Señor: «Oh Cristo, ¿y a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros?» Y Jesús le responde: «Yo no me fui lejos. Yo estaba dentro de tu corazón, presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo podías estar allí ante esta presencia de tentaciones tan horrendas?» Y Cristo le respondió: «¿Qué sentías ante esas imágenes, gusto o asco? El acto más repugnante que imaginare pueda, pues ese asco te lo daba yo». Le dijo Jesús: «Ahora ya me has demostrado que sí me amas de verdad al rechazar tales tentaciones». Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría de todo especial, y por las calles pendiente que lleva a la casa de la humilde santa empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros, muchas personas más que alegres van a consultarla. ¿Y a quién? A una pobre muchacha de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, a lavar, a coser y a hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno, porque no sabe leer, pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don de consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida, un regalo del Espíritu Santo. Iba creciendo inconteniblemente en el número de sus amistades, el número de los que acepta como madre espiritual. Ahora la gente la llama sencillamente mamá. Y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar a las fortísimas inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncie a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días, semanas sin comer nada, solamente se alimenta con la Santa Hostia que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo.
Una vez por orden suya come unas habas y todo el día la pasa vomitando. Hasta que no vomita la última haba, no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitaban a sus reuniones o capítulo general y allí examinan su vida y sus enseñanzas, y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le conceden el permiso para seguir enseñando y aconsejando y le nombran como director espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esa comunidad y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo. Pero Raimundo de Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, le considera siempre una verdadera mamá espiritual. Hoy es un día para que nosotros analicemos nuestras vidas y le digamos: Señor, yo quiero amarte, yo quiero imitarte, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, pero quiero que tú me limpies con tu fuego, con tu amor, que imprimas a mí ese anillo espiritual en el que yo me comprometo a serte fiel, amarte con toda mi mente, con toda mi alma y con todo el corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de Santa Catalina. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que me escribas tu comentario aquí en el canal de YouTube para que entre todos podamos aprender más de la vida de Santa Catalina. Y recuerda que la vida de los santos es para aprenderla, para ponerla en práctica y para compartirla. Vamos, ¿qué esperas? Compártelo. Y recuerda suscribirte a este canal. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos queridos en Cristo Jesús. Abba Padre, esta plataforma que llega hasta ustedes trayendo mensajes de esperanza, trayendo palabras de bendición a tu vida, hoy quiere también continuar dentro de esa misma vía, haciendo que ese mensaje esperanzador de nuestro Señor invada tu corazón. Ante la crisis. Seguramente has enfrentado situaciones difíciles en tu vida. También todo accionar del ser humano se ve amenazado por fuerzas externas que vienen a intentar robar todo lo que ha concedido. Por eso, en esta ocasión, quiero hablar a tu corazón con estas palabras del Señor, palabras de vida eterna. Ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, global, y que necesitamos saber cómo enfrentar y cómo salir airoso de cada una de las batallas que vamos a enfrentar. Por eso, en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, allí nos habla el Señor y allí nos revela su palabra de una situación vivida por el pueblo de Israel en tiempo de crisis y cómo ellos lograron salir de la misma. Empieza el texto sagrado diciendo: después de todas estas pruebas de fidelidad de Ezequías, vino Senaquerib, rey de Asur, invadió a Judá, sitió 2 ciudades fortificadas y mandó a derribar las murallas. En la Biblia, todo lo que está escrito obedece a un orden divino. Nada está escrito por demás. Por eso, cuando en el verso 1 del capítulo 32 del segundo libro de Crónicas que estamos leyendo, empieza diciendo: después de todas las pruebas de fidelidad de Ezequías, vino Senaquerib, rey de Asur, e invadió la ciudad. Esto es la historia actual. Ezequías había hecho el bien, había trabajado por restablecer el verdadero culto al Señor, había luchado por erradicar los falsos ídolos, había limpiado la ciudad, había hecho un gobierno justo, y después de haber sido bueno, viene la prueba. Amigo o amiga, es la historia de tu vida, ¿no? Quizás has sido una persona que has vivido una vida intachable y de pronto te encuentras atravesando una situación difícil.
Y así escuchamos la quejumbre y el lamento de decir que cómo a los buenos le pasan cosas malas y por qué muchas veces a los malos le pasan cosas buenas. Si esa es tu forma de pensar, la palabra de Dios te muestra lo contrario. No es que por tú ser bueno te van a pasar cosas malas, ni al malo por ser malo le van a pasar cosas buenas. No, todo obedece a un criterio espiritual. Pero muchas veces los creyentes vivimos envidiando la suerte de los malos. Vivimos viendo en los demás cómo a pesar de su maldad aparentemente viven bien. Cómo el hombre que hace su dinero mal habido vive en medio de lujos y fortuna y el que trabaja honradamente se ve con escasez. Cómo la mujer honesta y sincera de casa vive maltratada por su esposo y aquellas que no son tan santas viven en buena posición con sus maridos. Pero ¿qué dice el salmista en el número 37, aconsejándote sobre este particular? No te acalores a causa de los malos que prosperan, porque serán como la hierba del campo, que en la mañana está fresca, pero en la tarde se seca y es echada al fuego. Tú, en cambio, confía en el Señor, haz el bien y vivirás tranquilo. Esa es una sentencia bíblica que se cumple a cabalidad. Los que hoy disfrutan de bienes mal habidos, en poco tiempo lo vas a ver destruidos. Los que hoy se pavonean de sus triunfos a causa del sufrimiento de los demás, van a terminar mal. Sin embargo, la palabra te aconseja a ti que, número 1, confíe en el Señor. Número 2, hagas el bien y vendrá tu recompensa, vivirás tranquilo. Mientras los malos, la Biblia lo compara como la hierba fresca de un día, es decir, que su felicidad durará poco. Dice que tú, por el contrario, vivirás tranquilo por mucho tiempo y mejor aún, por toda la eternidad. Fue entonces cuando este hombre, a pesar de haber hecho cosas buenas, rey Ezequías, le sobreviene esta prueba. Él empezó a hacer una serie de pasos y elementos indispensables para poder enfrentar esta situación. Como hoy, que por ejemplo a ti, a mí, nos ha llegado un Senaquerib, una invasión de fuera, algo que quiere robar nuestra paz. El nombre Senaquerib se traduce como zarza de destrucción. Hay algo que quiere destruir tu vida, hay algo que quiere destruir tu casa, tu familia, tu estabilidad, hay algo que quiere destruir tu paz. Sin embargo, ante la respuesta para esta situación, debemos comportarnos como hizo el rey Ezequías. Y aquí va el punto número 1. Dice que cuando él recibe la noticia de esta invasión, lo primero que hizo fue, el rey Ezequías reunió a todos los hombres de valor, los hombres valerosos, los hombres que sabían que tenían principios y morales. Cuando a tu vida llegue la crisis, la invasión, el problema, lo primero que debes hacer es reunir gente de valor, buscar gente de oración, unirte a los hermanos y hermanas que junto contigo compartan tu fe, que te ayuden a orar. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo, el Señor lo escucha. Recordemos la iglesia primitiva, que cuando Pedro estaba preso, todos se unieron en oración. Y esa oración de intercesión hizo que las puertas de las cárceles se abrieran, todas, inclusive la puerta de la ciudad, porque ante la multitud de la oración, todos nuestros anhelos se harán realidad. Por eso, tienes que buscar gente de oración cuando llegue a tu vida la crisis. Tienes que empezar a buscar esos hermanos de apoyo que el Señor ha colocado en tu vida. Y luego hacen un segundo acto físico, porque lo que te estoy hablando en este punto es de las cosas posibles que tú tienes que hacer. Porque muchas veces cuando llega la crisis, clamamos inmediatamente al Señor, pero
hay cosas que son posibles para nosotros hacerlas y las imposibles las hará Dios. Cuando hagamos nosotros lo posible, entonces Dios, sin lugar a dudas, que va a hacer lo imposible. Te estoy hablando de las cosas posibles que tú y yo podemos hacer. Llegó el problema, busca gente de oración, pide oración, intercesión. Luego, haz lo siguiente. Dice que él se puso de acuerdo con esta gente, como tú te tienes que poner de acuerdo con la gente de oración, para cortar las fuentes de agua de la ciudad. Recordemos que ellos invadieron la parte sur y la parte norte de donde bajaba el agua todavía no estaba invadida. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Inteligentemente cortó las fuentes de agua para que ellos, sus enemigos, murieran de sed. Ante el problema, ante el enemigo, ante la crisis, tiene que cortarle la fuente que lo alimenta. Si tú tienes debilidad con un vicio, tienes que cortar la fuente que te comunican con ese vicio. Si tú tienes el problema de la enfermedad, de la incertidumbre, corta la fuente que alimenta esa enfermedad. Y una de las cosas que más alimenta el problema es el miedo. Tienes que cortar todas las fuentes de miedo. Tienes que hacer que el miedo pase hambre. Alimenta tu fe para que el miedo se muera de hambre. Cuenta la leyenda que un niño le pregunta a su abuelo indio qué es el bien y qué es el mal. Él dice que el bien es un lobo azul y que el mal es un lobo rojo. Y luego el niño le pregunta, abuelito, ¿y cuál de los dos es más fuerte? Él dijo, al que tú alimentes más. Es así, mi querido hermano. Alimentas más al Dios que hay en ti para que debilites lo que viene contra ti. Esa es la segunda forma posible para poder enfrentar crisis. Y luego él junta a todas esas personas, luego él habla con todas esas personas, porque es el tiempo de que tú, querido hermano, querida hermana, empieces a debilitar el mal para fortalecer el bien que hay en ti. Dice el versículo 5 que él con gran ánimo, un aspecto importante que debes tener en cuenta es el ánimo. Ánimo, ten fuerza, ten valor, ten tranquilidad, seguridad. Dice la palabra que al corazón decaído lo levanta el ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién lo levantará? Es importante que en todo momento tú mantengas la frente en alto. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Aún te hayan dado una noticia funesta, es posible. ¿Cómo es posible? Pablo le decía, estén siempre alegres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. En otras palabras, cuando te llegue el momento de la crisis, ten ánimo porque sabes que el Señor está cerca, está contigo y va a terminar bien. Entonces, luego de tener ese ánimo, dice que él empezó a reparar las murallas, que él empezó a reparar las cosas y levantó otras nuevas. Otro punto interesante es empezar a reparar, empezar a fortalecerse, empezar a construir. ¿Y cómo yo me fortalezco? ¿Cómo yo construyo? A través de mi fe, a través de mi oración. La armadura de la fe. Tienes que buscar la protección en contra de eso que viene. Levantar las murallas otra vez. Los muros caídos tienes que levantarlo, como lo hizo Nehemías, como lo hicieron tantos. Esos muros que se han caído en tu vida, tienes que hacerlo de nuevo. Tienes que levantar defensa. La defensa se logra con el escudo de la fe. Esa fe tienes que activarla. Esa fe tienes que ponerla a trabajar. Tienes que fortificar aquellos puntos a través de tu oración, a través de la vela. Velen y oren, dice el Señor, para que no caigan en la tentación. Entonces, cuando todo esto acontezca, cuando todo esto ocurra, volverá tu vida a encarrilarse por un sendero justo y vendrá al final la parte más importante. Es la última parte, que es confiar, depositar, arrojar todas esas cargas sobre el Señor. Una vez que haya hecho tu parte,
Una vez que hayas ejecutado tu plan, entonces ahora empieza a funcionar contigo el plan de Dios. Por eso dice la Escritura que Él les habló a su pueblo al corazón. Proclama. La última parte es la proclama. Proclama tu fe. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Empieza a proclamar palabras de fe. Empieza a proclamar palabras de poder. Empieza a declarar con tus labios lo que quiere para tu vida. Recuerda siempre que la palabra bendición viene de bendecir, bien hablar. Todo lo bueno que yo digo se convierte en bueno para mí. Empieza a proclamar desde adentro, empieza a declarar, empieza en este instante y a partir de este momento a decidir con tus labios lo que quieres para tu vida. Entonces este hombre declaró, y esta declaración fue el discurso que impactó el corazón de muchos y el que hoy quiero impactar con tu vida. El Señor en este discurso de Ezequías le dice estas palabras y a ti te la estás diciendo también en medio de tu crisis, en medio de tu pandemia, en medio de tu divorcio, en medio de esa muerte del ser querido, en medio de la declaratoria de una enfermedad incurable para ti, en medio del desempleo. Dios te dice, sé fuerte y ten ánimo. No teman ni desmayen ante el rey de Asur. No temas ni desmayes ante tu situación, dice el Señor, porque es más el que está con nosotros, es más el que está contigo, es más el que está conmigo, es más el que está con todos nosotros, es más que el que viene contra nosotros, que el que viene con ellos, que el que viene acompañándole, que ese ejército que está ahí merodeando, esta multitud de problemas que tiene, es inferior al poder que está de tu lado. Porque con él, refiriéndose al rey de Asur, hay fuerzas humanas. Lo que viene contra ti probablemente sea humano, sea mundano, sea de donde sea. Dice, pero con nosotros, es decir, contigo, está el Señor Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros combates. En otras palabras, el Señor va contigo a ayudarte para combatir tus combates, esos combates que tú no puedes, esas guerras que tú no puedes, ese ejército que tú no vas a poder derrotar. El Señor lo hará por ti, como lo hizo. Como le dijo a David, siéntate a mi derecha y verás cómo pongo todos tus enemigos debajo de tus pies. Así es la promesa de Dios. Por lo tanto, no hay crisis que pueda subsistir ante el hombre y la mujer del Señor, que confiando en Dios, busque apoyo en la oración de los hermanos, que inmediatamente empiece a debilitar a ese problema que viene en tu contra, que empiece a construir muros de oración, que proclame con sus labios y crea en el corazón, que confíe plenamente en el Señor. Ese será el hombre y la mujer que se levantará victorioso ante esta crisis y ante cualquier crisis que puedas sobrevenir a tu vida. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, todo tu andar, todo tu poseer, todos tus proyectos, en el glorioso nombre de nuestro Señor. Abba, Padre, venga a tu reino. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Luis. Bendiciones para usted y todo el equipo de este gran programa Abba Padre Internacional. Y por supuesto, para ustedes, mis amadas amigas y hermanas, bendiciones también. Allá donde se encuentren, les envío un gran abrazo cargado de mucho cariño de mí hacia ustedes. El Señor les bendiga enormemente. Mi nombre es Selene Mota y pues esta es una nueva entrega de Mujeres de Valor. No quiero iniciar este segmento sin antes dar las gracias a todas las mujeres que la semana pasada me escribieron para hacerme saber ¿qué le había parecido este segmento Mujeres con Valor? De verdad que
me sentí muy animada por medio de sus palabras y agradezco que se hayan tomado el tiempo para escribirme y pues dejarme saber la alegría que les ha provocado pues este segmento y las expectativas que tienen sobre el mismo. En el día de hoy quiero hablarles de dos cosas que me encantan, en las cuales he hallado gran pasión desde que tuve mi encuentro personal con el Señor Jesús. Y la primera de ellas es pues María, la Madre del Señor, nuestra Madre buena que siempre nos acompaña. Y pues sobre ella quiero basar el mensaje de hoy. Pues es imposible hablar de servicio, de verdadero servicio, de un servicio hecho para honrar y glorificar a Dios, de un servicio hecho con amor, sin mencionar a nuestra amada Madre Virgen María. El Evangelio de San Lucas establece en el versículo 26 que al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dice después el Evangelio de San Lucas, en el versículo 56, María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a casa. ¿Por qué te he leído todo esto? Porque yo quiero que tú me acompañes en este recorrido de reflexión respecto a esta palabra de Dios que hemos leído. Fíjate cómo el ángel del Señor se le aparece a María, y aún después de haberle dicho todas estas cosas, que ella había sido la elegida para llevar en su seno al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios iba a ser formado en sus entrañas, que ella había sido la escogida como la puerta que Jesús pasaría para entrar en este mundo. Fíjate cómo aún habiéndole dicho a ella acerca de la grandeza de su rol en el plan de la salvación de Dios para con el mundo, aún así, cuando ella sabe que su prima está embarazada, y conociendo ella la condición de su prima, que es una mujer de avanzada edad, lo primero que le nace a ella, la primera disposición de su corazón, es ir al auxilio de su prima, es ir a servirle a su prima. Y aún todavía Isabel
por inspiración divina del Espíritu Santo, haberle revelado a María, decirlo como comenta la palabra a gritos, que la madre de su Señor la había ido a visitar. Aún así, María decide, conociendo ya su rol en el plan de la salvación, quedarse 3 meses en la casa de su prima. ¿Para qué? Para servirle. ¿Y qué dice también San Lucas? Que María fue a visitar a su prima Isabel con prontitud. Hubo diligencia en María. Entonces, otra cosa que me apasiona desde que conocí al Señor es el servicio. Y es que no podemos hablar de un servicio diligente, de un servicio hecho con amor, de un servicio respondido con prontitud, si no hablamos también de María. Porque desde mi entender, desde mi óptica y conforme lo establece la palabra de Dios, el mayor ejemplo de servicio, pues obviamente después del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo de nuestra dulce Madre María. ¿Y qué quiero decirte con todo esto? No importa el cargo, el puesto que lleves allí en ese lugar donde el Señor te ha puesto para cumplir un propósito. No importa tu apostolado, si es muy conocido, si es muy famoso o si apenas estás empezando. Lo que importa es tu respuesta diligente, es tu respuesta con prontitud, es tu respuesta con amor a ese llamado que en cualquier etapa de tu vida el Señor siempre te va a hacer. El llamado a acudir a servirle a los demás, al auxilio de los demás. Y esto implica al marido si estás casada, a los hijos si tienes hijos, en tu lugar de trabajo, con tus padres, con tus hermanos de comunidad, con tu familia, con tu vecino, con cualquier persona que tú conozcas y el Señor te dé a ti el privilegio, porque servir verdaderamente, de acuerdo a la palabra de Dios, es un privilegio. Si el Señor te da el privilegio de tú servirle a otra persona, pues hazlo con alegría genuina en tu corazón y haciéndolo para la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Exaltando a Dios, haciéndolo con verdadero amor, diciéndole: Señor, yo estoy aquí y estoy sirviendo para mi prójimo, pero lo estoy haciendo como si fuera para ti mismo, porque cada cosa que nosotros hacemos por otra persona, en realidad lo estamos haciendo para Jesús, porque el llamado ha sido hecho por Él. En este momento yo quiero invitarte a que cuando Dios ponga en tu corazón ese anhelo, ese deseo de servir, no te dilates. Sé como María, que aún ella, siendo la madre del Señor, supo salir al auxilio de su prima Isabel, que la necesitaba. Y no solo eso, sino que darse el tiempo que su prima la necesitó en su casa. Entonces es mi oración de hoy, que nuestra Madre interceda por nosotras para que sepamos ser mujeres al servicio de Dios, de nuestra familia y de nuestro prójimo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Esto ha sido todo hasta hoy y hasta una próxima entrega con el favor del Señor. Un abrazo grande. Así concluimos este programa de Abba Padre Internacional del día de hoy. Recordándote que te puedes suscribir en el canal de YouTube Abba Padre Internacional. Hasta la próxima y muchas bendiciones.